Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia virtual de Casa Body Adicciones. Estamos muy contentos de estar de nuevo. Ya sé, mi nombre es Diego Lucano. No me toca compartir la información del día de hoy, pero me toca acompañar a mi compañero, amigo, director de la casa, Carlos Septién. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos por acá. Gracias y saludos a todos, a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos cada 15 días, cada 2 semanas en alguna de nuestras conferencias con temas relacionados con las adicciones, que pues si bien es nuestro giro, es también un tema que amamos y al que llevamos tiempo dedicándonos, ¿no? ¿Se Muchas escucha bien? gracias, Carlos. Sí. Muchas gracias por hacer el espacio, por acompañarnos. Siempre hablamos acá en las conferencias de diversos temas y desde diversas perspectivas y posturas y todo, pero siempre es bueno tenerte acá desde la combinación de la experiencia, la formación y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema que creo que es bien importante y comentamos hace ratito que merece, creo yo, mucho la pena hablarlo desde muchos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es las experiencias que hemos compartido acá en la casa con los obstáculos de la recuperación, que son variados y que a la vez pues siempre son los mismos, ¿no? Que tienen su complejidad, tienen ahí sus diferentes áreas, pero a final de cuentas pues se reiteran, ¿no? Y hemos hablado de ellos de diferentes formas, pero bueno, hoy queremos escuchar tu opinión, tu experiencia en cuanto a ello. Y pues nada, te agradezco mucho que estés acá, agradezco mucho a la gente que se está conectando. Hola Blanca, Abelín, José Guadalupe, Ana, Edith, Liz, Guadalupe Cedillo. Bienvenidos, bienvenidas a esto. Y pues nada, Carlos, empezamos con tu participación. Cuéntanos en tu experiencia. ¿Qué ves tú como un obstáculo para la recuperación de las adicciones? Sabemos, hemos hablado que es una enfermedad bien compleja. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te has aproximado a estos obstáculos y cómo ha sido el trabajo desde la casa para enfrentarlos? Bien, muchísimas gracias, Diego. Fíjate que curiosamente el tema de los obstáculos de la recuperación creo que es un tema que constantemente, ¿no? Tú y yo que formamos parte del staff de Casa Body, del equipo terapéutico, constantemente a través del tiempo, de los casos, de los procesos, lo que hemos ido buscando según vamos experimentando con diferentes pacientes y tratamientos, pues es ir identificando los diferentes obstáculos que no nos permiten tener tal vez los resultados, por supuesto, que nosotros esperamos, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que hacemos como equipo, siempre estar mejorando el tratamiento, siempre estar adecuando el tratamiento. Y yo siempre utilizo la palabra, y se lo platico mucho a los familiares, el minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, tener bien identificados los obstáculos que no permiten lograr el único objetivo que nosotros tenemos como institución, que es la recuperación. Creo que es un trabajo que como equipo debemos estar buscando y haciendo constantemente, pues para tener los mejores resultados, ¿no? Y de ahí es de donde me gustaría partir, ¿no? Nuestro tratamiento, pues finalmente tiene este objetivo que es recuperarnos, y cada uno de los miembros que forma parte del staff, de la comunidad, pues buscamos o perseguimos este objetivo a toda costa, ¿no? Las personas que participan, las instalaciones, las formas, el tratamiento, el modelo, las teorías, la información, incluyendo este tipo de pláticas, las conferencias, siempre persiguen el objetivo que tenemos como institución, que es recuperarnos, ¿no? Entonces, si nosotros hemos identificado tal vez que uno de los obstáculos es la falta de información, recuerdo cuando iniciamos este tipo de campañas informativas a través de conferencias, el nombre, recuerdo en Ensenada, hace algunos, ¿qué serán? Como 8 años que iniciamos con las conferencias, el nombre inicial era Campaña contra la Ignorancia, ¿no? Porque teníamos identificado como obstáculo que, si bien la palabra ignorancia suena un poquito controversial, pero finalmente pues es ignorar mucha información que necesitamos tanto como pacientes,
como familiares, como sociedad, como personas que rodean el problema de la adicción, y que finalmente carecer de toda esta información, pues lo que hace es obstaculizar de alguna forma indirecta o inconsciente que se cumpla el objetivo, que es recuperarnos, ¿no? Entonces, iniciamos con este tema, pues finalmente eso, ¿no? Poder compartir a las familias cuáles son los obstáculos que nosotros hemos identificado a lo largo de nuestra trayectoria, para juntos o en conjunto poder ir atendiendo cada uno de estos elementos o puntos, y poder facilitar, porque al final eso es lo que somos, ¿no? Nosotros facilitamos procesos de rehabilitación para que el paciente pueda recuperarse, ¿no? Entonces, hay muchos obstáculos que hemos encontrado y con los que constantemente, con algunas variaciones, como bien dijiste, durante los procesos, pero finalmente en una de las pláticas que me corresponde de por qué los adictos no se recuperan, hablo yo de estos elementos o componentes o factores que generan de alguna forma el desarrollo de la enfermedad de la adicción, ¿no? Y que son parte de los mismos obstáculos que encontramos para que se cumpla el objetivo de recuperarnos, ¿no? Entonces, los principales obstáculos pues siempre van a ser cuestiones que tengan que ver con el paciente, cuestiones que tengan que ver incluso con el tratamiento, cuestiones que tengan que ver con el ambiente o el contexto en el que el paciente se desempeña, ¿no? Que tiene también una relación directa con la familia, pero principalmente pues algunas situaciones o cuestiones que surgen una vez que el paciente inicia un proceso de tratamiento, ¿no? Porque estos obstáculos no nos referimos a qué es lo que no le permite al paciente llegar a un tratamiento, sino una vez que el paciente llega al tratamiento, de qué manera nosotros hemos identificado que no se logra el objetivo. Y principalmente, pues, podemos iniciar desde el síndrome de supresión, ¿no? Hay algunas, y ahí es donde hablaba de los tratamientos o de las instituciones. Alguna institución que el paciente que tenga algún mal diagnóstico, que tenga alguna mala atención médica de inicio, algún mal protocolo de desintoxicación para minimizar los efectos del síndrome de abstinencia del paciente cuando ingresa a tratamiento, por supuesto que eso pues no solamente obstaculiza, ¿no? Sino en la mayoría de las veces interrumpe el tratamiento, ¿no? El paciente finalmente, algo que lo detiene mucho de llegar a un proceso de rehabilitación, ya sea a un grupo tradicional, a un centro de tratamiento, a una clínica, pues es este temor de qué va a pasar conmigo si no tengo la sustancia, ¿no? De qué manera me voy a sentir o cómo voy a lidiar con este síndrome de abstinencia. Por ejemplo, las personas allá en el norte es muy común, ¿no? Anteriormente, porque ahorita hay nuevas y otro tipo de sustancias que son de mayor uso, pero anteriormente los casos de heroína que se daban allá en el norte, ¿no? Y había muchos pacientes o internos que platicaban que algo de lo que los detenía mucho de iniciar un proceso es el temor de lidiar con este síndrome de supresión, ¿no? Entonces, es importantísimo, por supuesto, tener un buen protocolo o una buena atención médica al inicio de un proceso para poder apoyar al paciente a disminuir todos estos síntomas que se presentan una vez que se detiene el consumo, ¿no? Porque lo primero que se tiene que hacer para iniciar un proceso es sí o sí detener el consumo, ¿no? Es muy complicado que alguien, o es casi imposible, me atrevo a decir, que alguien se recupere consumiendo, ¿no? Entonces, cuando yo le doy información a los familiares, cuando yo le doy información a los pacientes, es lo primero que se tiene que hacer, sí o sí, es parar de consumir, ¿no? Ese es el primer paso para iniciar el proceso. Carlos, nos hablas un poquito de esos obstáculos que creo que son bien importantes y de repente se pasan por alto, ¿no? El tema del diagnóstico correcto, ¿no? De que no nos falle ahí ¿cómo decirlo? La técnica a la hora de voltear a ver la enfermedad. Hablas de contexto, hablas de algo que creo que también es bien importante, que los obstáculos de la recuperación no se limitan al paciente. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo un proceso se puede tener
con algo fuera del paciente, pensando fuera de la misma clínica, pues, ¿no? Es decir, ¿qué hay allá fuera de la clínica que puede obstaculizar que un paciente se recupere? Fíjate que en algún momento algo que llamó mucho mi atención fue en una institución que tuve la fortuna de trabajar, hablaban de, en aquel entonces, hace más de 10 años, hablaban de que más de 6,000 familias se habían beneficiado de los tratamientos que esa clínica ofrecía, ¿no? Entonces, a través de informarme y de solicitar algo de información sobre el seguimiento que se le daban a los familiares por parte del departamento de familia, me daba cuenta que casi todas las familias abandonaban los tratamientos, ¿no? Que si bien el paciente continuaba en un proceso de rehabilitación o continuaba recuperándose una vez que concluía su tratamiento dentro de la clínica, la mayoría de las familias abandonaban los procesos, o sea, venía el paciente años después a dar su testimonio de que continuaba él en un proceso, porque finalmente pues es su enfermedad y es su responsabilidad, pero mucha información que daban estos pacientes que regresaban a compartir su testimonio era que una de sus principales dificultades era el aspecto familiar, pues, ¿no? La relación con los miembros de su familia. Entonces, los mayores conflictos, las mayores quejas o las mayores complicaciones que ellos tenían dentro del proceso de recuperación no eran tanto los amigos, los bares, ¿no? Las personas o el trabajo, sino era la relación entre los miembros de su familia, ¿no? La falta de comunicación, la dificultad para expresar sentimientos, la falta de confianza, o la necesidad por parte de la familia de controlar, de supervisar, de vigilar y todas estas situaciones que se presentan en un sistema como es la familia y en una enfermedad como es la codependencia. Y la mayoría de estos pacientes, pues esas eran sus complicaciones, ¿no? Entonces, para mí fue muy curioso ver cómo la cantidad de pacientes que se recuperaban realmente, pues era mucho mayor a la cantidad de familiares que permanecían apegados a algún tratamiento o que continuaban atendiendo su propio padecimiento, ¿no? Estas familias, una vez que el paciente estaba bien, pues las familias tienden a abandonar por completo su proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, para mí es muy curioso y fue muy curioso hace mucho tiempo y es algo que en lo que he enfocado mucho mi trabajo y ahorita lo platicábamos, ¿no? También mis pláticas y las conferencias que damos presenciales van muy enfocadas a los familiares a desarrollar esta conciencia de cuál es la participación del familiar antes, o sea, o en el desarrollo de esta enfermedad, antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento, ¿no? Porque ha sido no solamente por una cuestión informativa, sino realmente es una experiencia nuestra ver cómo los familiares, pues una vez que el paciente egresa de la forma en la que egrese, el familiar parece que ya también terminó su tratamiento, ¿no? Y es muy complicado que logren ellos desarrollar algún nivel o grado de conciencia y comprender que son, pues, enfermedades que si bien se entrelazan, pero son paralelas y necesitan rehabilitarse de forma paralela, ¿no? Entonces, realmente, para mí, me atrevo a decir que en el trabajo con las adicciones, a lo largo de mi experiencia, pues sí ha sido algo. Me atrevo a utilizar la palabra frustrante porque si bien es real, ¿no? Y lo hemos platicado, que puede haber mucha información en internet, que puede haber muchos conferencistas, que puede haber muchas personas que leen muchos libros y que conocen y que se expresan y que investigan, pero creo que tú has tenido la oportunidad de estar ahí trabajando en el campo con los pacientes, conocer su historia, que el paciente te permita, te abra su corazón y te permita integrarte a su vida, a su historia y empezar a ver cómo de alguna forma los pacientes empiezan a tener un progreso, empiezan a sanar, empiezan a crecer, empiezan a tener esta disposición, empiezan a informarse y a reconocer y de alguna forma estar lidiando tal vez con la enfermedad de la familia y que ésta no tenga ese mismo nivel de compromiso, pues puede llegar a ser bastante frustrante, ¿no? Y yo se los he compartido en algunas pláticas que hay muchos tratamientos o muchos procesos que llegan a caerse por la falta de compromiso que la familia tiene en los procesos de rehabilitación. Y te digo, siempre mis pláticas, la mayoría de las veces más bien es inclinada hacia
que como familiares desarrollemos la conciencia o el conocimiento de la importancia que nosotros tenemos en estos procesos, ¿no? Entonces, pocas veces, y es muy satisfactorio ver que cuando la familia se compromete con su propio proceso, por supuesto que las probabilidades de éxito en los tratamientos pues son mucho mayores. Y hace rato lo platicábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente se cansa? Porque al final pues es una enfermedad que habita en la mente y que entendemos que pues hay una serie de distorsiones y de pensamientos y de sentimientos y de situaciones, ¿no? Y es todos estos mecanismos de defensa que presenta el paciente como obstáculo, que son característicos de su enfermedad, pues la familia en este apoyo, empuje, ¿no? Conteniendo al paciente, impulsándolo cuando es necesario hacia la meta, que es que el paciente se recupere, pues es crucial en los tratamientos, ¿no? Carlos, hablábamos un tema, hablando de frustración, porque sí tienes razón, yo comparto algunas de esas frustraciones en el tema de los resultados, ¿no? ¿Cómo ves que se dimensiona en general el problema? Porque pienso que para hablar de obstáculos tendríamos que dimensionar el problema. Y habíamos hablado de que muchas personas, pacientes, familiares, piensan que la adicción es un problema de un momento, ¿no? De esta última consecuencia, la punta del iceberg, ¿no? De la consecuencia de la persona perdió el conocimiento conduciendo un auto y terminó en el hospital, entonces que algunos familiares y algunos pacientes dicen, bueno, con que no choque el carro, pues todo está bien. ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto al tema de ver al problema como algo momentáneo, como algo transitorio, como algo que se resuelve de manera así como con un par de paracetamoles, esto se resuelve, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que finalmente, o bueno, creo que uno de los principales obstáculos que resume toda esta información que te doy sobre la familia y también sobre el paciente cuando ingresa a tratamiento es la negación, ¿no? Es el primer obstáculo a saltar. A veces se cree, y muchos de los pacientes creen, que por el solo hecho de pedir ayuda y entrar a algún tratamiento clínico para adicción, ya está eliminada la barrera de la negación, ¿no? Porque ya, pues yo pedí ayuda, yo estoy aquí, yo llegué y pues yo sé lo que necesito, ¿no? Entonces, esta negación como obstáculo, pues es importante tanto en la familia como el paciente derribarla, revisarla, trascenderla y a través de ciertas estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente aceptar que tengo una enfermedad, aceptar que mi familiar tiene una enfermedad y que yo tengo una enfermedad, significa que hay que hacer una serie de cambios en mi vida, ¿no? Y creo que eso es donde detiene a la gente, ¿no? Es mucho más fácil, yo le decía a los pacientes, es mucho más fácil negar y evitar hacer todos los cambios, porque una vez que acepto, que admito, que soy consciente del padecimiento, pues por supuesto que lo que me toca es poner acción. Entonces, cuando los familiares, lo decíamos ahorita, ¿no? Cuando los familiares ingresa su familiar a tratamiento y una vez que salen hay esta especie de conformismo en que el paciente porque se niega que hay un padecimiento, que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad mortal, entonces se cree que es un tema que es una etapa, pues, ¿no? O sea, hay una negación al diagnóstico y se cree que es una etapa la que se está viviendo, entonces, mientras no haga el mismo daño que hacía antes, yo me conformo y estoy bien. Y lo vemos con los pacientes que de alguna forma sabemos que no han logrado recuperarse, que se incorporaron a su sistema familiar y platicábamos de que las familias dicen, bueno, sí consume, ¿verdad? Sí fuma marihuana, pero ya no me grita, ya no me golpea, ya no se me pierde varios días, ¿no? Ahora consume en la casa. Entonces, es justo a lo que me refiero. Se niega que hay una enfermedad y se conforman con unos pequeños cambios o ajustes. Y ojalá esto fuera posible, pues, ¿no? Realmente créeme que yo estaría a favor si esto fuera posible y si la experiencia y el conocimiento no nos dijera que esto no es posible y que al ser una enfermedad progresiva,
va a ser nada más cuestión de tiempo para que se regrese a los patrones en los que terminó y por los cuales ingresó a un tratamiento, ¿no? Yo recuerdo un paciente que salió y que era un paciente, bueno, tuve la fortuna de conocerlo, era un paciente consumidor de cristal crónico, ¿verdad? Ya con muchos años, con muchos intentos, con muchos internamientos, y recuerdo que él de alguna forma paró de consumir. Y yo estuve monitoreando y supervisando, más bien monitoreando sus avances sin llevar un tratamiento, y esta persona llegó a durar 2 años en un periodo de abstinencia, pues, ¿no? Y la persona no consumía su droga de impacto, que es el cristal, y a los 2 años empezó a beber alcohol, ¿no? Entonces realmente dije, pues hay a quienes les toma más tiempo, ¿verdad? Entonces a esos 2 años empezó a beber alcohol y continuó bebiendo solamente alcohol de fin de semana, porque su droga de impacto era el cristal, durante un periodo de 1 año, ¿no? Entonces todo el mundo estaba maravillado por los cambios que había hecho, pero era un paciente que no iba a terapia, era un paciente que no hacía ejercicio, era un paciente que no iba a grupos de autoayuda, no había desarrollado la conciencia ni la disposición necesaria para poderse recuperar, pero sí, por supuesto, sabía que tenía un problema de adicción, ¿no? Sin embargo, aceptarlo plenamente, pues significaba hacer una serie de cambios. Entonces, esta persona a los 2 años inicia con el consumo de alcohol, continúa durante 1 año más y después retoma su consumo de cristal, y por allá del año 4, pues, se encuentra en un estado de deterioro mental, ¿no? Con psicosis y obviamente con pérdida de peso significativa y con una necesidad o con una urgencia de ser internado, o esta persona iba a morir, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros exponemos o platicamos esta información a los familiares, a veces pues yo los percibo algo incrédulos y conformistas con el hecho de que, bueno, pues se está portando mejor, ¿no? Y hay veces que yo continúo teniendo contacto con estas personas y algunas, creo que ninguna me ha tocado ver que no ha regresado al lugar en el que terminó. Lamentablemente algunas de ellas han fallecido, otras han terminado en la cárcel y otras continúan internamiento tras internamiento, y eso es lo que fortalece cada día mi conocimiento y mi conciencia sobre mi propio padecimiento y la necesidad de ir identificando todos estos obstáculos que a esa persona y a la familia no les han permitido comprometerse plenamente con la recuperación, ¿no? O con los procesos de recuperación. Entonces, creo que eso es algo pues importante que sucede, ¿no? Este conformismo, y creo que es más sencillo, pues, porque cuando ellos reconocen que tienen un padecimiento y lo que está sucediendo con el familiar, o lo que ellos están permitiendo con lo que está sucediendo, pues es muy complicado hacer cambios, ¿no? Creo que es algo que todos hemos vivido en la vida, ¿no? Establecer un límite, por muy sencillo que sea, a otra persona, es algo que exige mucha energía, ¿no? Que lleva a mucho desgaste emocional. Decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? A veces nada más decirle no a una persona es algo para las que otras personas están verdaderamente incapacitadas, ¿no? Porque cuando le dices no, pues te consume muchísima energía. No es una situación fácil y eso lo podemos comprender. Sin embargo, pues el no hacerlo trae consecuencias mayores, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Carlos, de esto? Porque suena de entrada un problema bien gigantesco y al mismo tiempo como bien invisible, ¿no? Esto de esperar resultados, decías, conformistas, como con que la persona no llegue a este extremo, estamos bien. Tú cuando te planteas armar el proyecto de Casa Body, ¿cuál es tu visión de la recuperación en cuanto a atender ese obstáculo? Pues este obstáculo de la negación, de la invisibilización, de la minimización y a lo mejor de la falta de compromiso incluso de los usuarios y sus familias. Claro, creo que son es que creo que hay mucha información, ¿no? Dentro de estos obstáculos, en la parte que le corresponde al paciente,
por ahí hay una plática de estos mecanismos de defensa, ¿no? Entre ellos está la negación, esta tendencia a minimizar, esta tendencia a justificar, y que finalmente, pues son los mismos mecanismos o es la misma construcción de la realidad que tienen los codependientes, los familiares, ¿no? Dicen por ahí, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Tanto el paciente tiende a minimizar, a justificar, a evadir, a negar, y de igual forma el familiar tiende a justificar, a negar, a minimizar y a evadir, ¿no? Entonces, una vez que el paciente está en tratamiento, por supuesto que a la familia surgen todos estos pensamientos que no permiten que se cumpla el objetivo, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, por supuesto que para mí, o mi responsabilidad como responsable de este proyecto, pues por supuesto es buscar día a día cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar el tratamiento y cómo tener una mayor atención y poder transmitir más información a tanto a nuestros pacientes como los familiares. Y por supuesto que es bien complicado que una vez que están todas estas series de mecanismos de defensa que no permiten que se concluya o que se termine, tienden a culpar, ¿no? A culpar a los demás, y uno de estos culpables, pues, somos nosotros tal vez como institución, o nosotros como institución, o otras instituciones previas, ¿no? Y esto yo lo he identificado porque cuando llegan los familiares, normalmente de pacientes que han tenido tratamientos previos, que han sido multirecaídos o que lo han intentado una y otra vez, hay esta construcción en el discurso sobre la justificación y la tendencia a culpar a otras personas, ¿no? No es que los amigos, no es que aquella institución, no es que la esposa, no es que en el trabajo, no es que el sol, no es que el clima, no es que las oportunidades, es que el gobierno. Entonces, pues es por eso mi preocupación de poder dar una mayor y una mejor atención a los familiares. Sin embargo, pues por supuesto que conozco cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? La parte que creo que me encanta del equipo que nosotros conformamos y tenemos es ver este espíritu de servicio, ¿verdad? Hundirnos con el barco, ¿no? Entonces, nosotros le mencionamos a los pacientes, mientras tú estés en ese pizarrón, nosotros vamos a dotar todo recurso para que la recuperación o para que el objetivo se cumpla, ¿no? Y lo mismo es con la familia. Y creo que a veces caemos en lo pasionales, pero por supuesto que es algo positivo para los tratamientos. Digo, una vez que el nombre se elimina del pizarrón, pues nosotros cerramos el expediente y continuamos con el trabajo. Pero mientras cada uno de los pacientes esté en casa, este nivel de compromiso, esta pasión por el objetivo, por la unidad en la comunidad, está vigente. Y lo mismo con las familias, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede? Sucede algo muy curioso, porque este padecimiento mental, pues yo le llamo que tiende a defenderse, ¿no? Al no querer ser removido o atendido mi enfermedad de la adicción, pues tiendo pues a aferrarme tal vez a los viejos patrones conocidos. Entonces, una vez que está el paciente en tratamiento, nosotros como institución, y no solamente Casa Body, porque me ha tocado participar en otras instituciones y sucede exactamente lo mismo porque es el mismo padecimiento, ¿no? Nos convertimos en un enemigo, ¿no? En algunos casos. Nosotros somos aliados de la persona, pero enemigos de su enfermedad. Y lo mismo sucede con la familia. Entonces, cuando el paciente no logra desarrollar el nivel o el grado de conciencia que se necesita para recuperarse y la familia no tiene este nivel de compromiso, ambas enfermedades hacen esta alianza y terminamos nosotros como institución, ¿verdad? A veces queriéndonos recuperar más que los familiares y el paciente, ¿no? Y nos convertimos pues nosotros nos convertimos en el obstáculo de su recuperación, pues, ¿no? De la recuperación a su manera, ¿no? En tiempo, en forma, en lugar, en todo lo que vaya en contra de lo que ellos están acostumbrados a vivir. Y creo que estas costumbres y pensamientos, pues, son las que de primera instancia lo han traído o nos han traído, ¿no? A este tratamiento, ¿no? Entonces, es sumamente complicado el trabajo. Te decía,
hay mucha gente con mucha información y conocimiento, pero estar ahí en el campo, lidiando, trabajando, abordando, ¿no? Descubriendo todos estos obstáculos o impedimentos, pues creo que es parte o gran parte de la chamba que nosotros hacemos, ¿no? ¿Tienes en mente algún caso que en tu experiencia sea importante o que aglutine todos estos obstáculos que mencionas, pues, que haya sido para ti? Lo hablábamos, ¿no? De repente uno en la experiencia clínica se va encontrando con múltiples sorpresas, y una de las bromas bien populares ahí en la oficina es: cada vez que veo esta situación novedosa, pues me doy cuenta que no sé nada, no entiendo qué está pasando. Tú con tu trayectoria, Carlos, con tu experiencia, ¿qué sorpresas te has encontrado y tienes algún ejemplo de un caso que te hizo escarbar más profundo, que te hizo entender todo esto que nos compartes, como para que la gente que está conectada conozca con un ejemplo concreto todo esto que nos compartes? Claro. Digo, realmente creo que cada caso, evidentemente, pues tiene su bello toque, ¿no? Y su peculiaridad. Pero sí hay algunos en particular que llaman mucho mi atención, ¿no? Donde verdaderamente o tristemente, pues el pronóstico es desfavorable desde el inicio, pues, ¿no? Hay muchos obstáculos fisiológicos u orgánicos, ¿no? Que el paciente tiene después de haber desarrollado algún otro trastorno, ¿no? Como es la bipolaridad o la psicosis, o tener estas complicaciones que ya obstaculizan que se logre el objetivo, y también ver un sistema familiar pues completamente, ausente o con muy poco o nulo compromiso con la recuperación. Y te digo, cada paciente y cada caso tiene todas estas complicaciones, ¿no? Para mí ha sido, pues sí, muy, muy curioso ir descubriendo y no dejar de sorprenderme a lo largo que voy acompañando o conociendo cada uno de los casos, ¿no? Y lo decíamos el otro día, yo por ahí posteaba una frase anteriormente, ¿verdad? Cuando me gustaba la confrontación clara es, a medida que yo conozco a los familiares de mis pacientes, pues comprendo más a mis pacientes, ¿sabes? Es bien complejo ver que sea el paciente quien tiene que establecer los límites en algunos momentos a su familia, ¿no? Entonces, entendiendo a esta enfermedad como dice el doctor Elizondo, como una suma de consumo de sustancias y de neurosis, ¿no? O de esta inmadurez emocional, pues creo que el trabajo por parte de la familia, en un caso en específico que es a donde voy, el paciente está casi a nada de ser abuelo a sus casi 40 años, lleva pues una serie de internamientos, me atrevo a decir, pues que son ya más de 12 internamientos, y el comportamiento que él tiene es el comportamiento de un chico rebelde de 11 años, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, cuando conozco a la familia y veo o conozco el sistema y veo cómo funciona y toda esta responsabilidad o complicidad o para que este estado infantil o de inmadurez permanezca, pues, ¿no? Creo que es algo para mí, y lo vimos en la semana, que ha sido pues algo muy triste, ¿no? Saber que verdaderamente el pronóstico es de entrada desfavorable y que es una persona o que hay casos pues en los que requieren atención y cuidado, pues no sé, porque no tengo esa información, pero todo señala a que sea de por vida, ¿no? Que sea una persona que se tenga que cuidar, porque a pesar de que puede lograr un periodo amplio de abstinencia, pues no sabe cuidarse de la persona, ¿no? Y tiene la información y tiene los medios y tiene el acompañamiento, simplemente
pues la persona no ha desarrollado el autocuidado, que es una herramienta fundamental para que alguien pueda recuperarse, ¿no? Aprender a decidir y actuar teniendo como prioridad mi propio cuidado, pues, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes no se cuidan? Los niños, porque no está este nivel de conciencia como para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Aunque hay niños, por supuesto, que te sorprenden, pero la tendencia, pues, es que los niños les hace falta mucha información y mucha experiencia, ¿no? Entonces, la verdad es que cada que conozco a los familiares, comprendo mucho a mis pacientes y muchas veces he sentido tristeza de ver que, pues, al no haber este compromiso, pues, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos y muchas veces por esfuerzo que logre hacer el paciente, pues, los procesos se ven interrumpidos, pues, ¿no? Y yo lo mencionaba en alguna de mis pláticas, ¿no? Yo, a pesar de padecer esta enfermedad y también venir de un sistema, pues, que no funciona adecuadamente, con los años de experiencia y conocimiento y estudios, cuando yo voy a mi casa y cuando yo me sumerjo en este sistema, yo retrocedo, evidentemente, y lo veo, pues, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la lavada de platos, pues, ¿no? Cuando pues yo vivo solo, yo lavo mis platos, no tengo problema de lavar platos, ¿no? Pero cuando voy a casa de mi mamá, no puedo, hay algo, toda mi biología, todo mi ser, toda mi alma y todo mi espíritu, junto con mi mamá diciéndome, déjalo ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo meto el freno de mano y me doy cuenta de la importancia, pues, ¿no? Y digo, ¿qué sucede conmigo? Y son estos pasos, este retroceso inconsciente, pues, a un estado infantil, por supuesto, a la figura de la mamá, los hermanos, ¿no? Ser el más pequeño del sistema, y a pesar de que tengo 41 años, pues hay este retroceso, ¿no? Y creo que es algo conocido en los ambientes terapéuticos, que hasta el mejor terapeuta, una vez que se sumerge en el sistema, pues retrocede, porque es extremadamente complicado. Y la verdad es que yo hoy lo veo, lo observo, ¿no? Lo evito, me río, conozco cómo funciona el sistema, ¿no? Pero también entiendo que necesito, pues, salir de ahí, ¿no? Entonces, yo se lo he dicho a mi familia. Pues, toda mi familia está en Baja California, yo estoy acá en San Miguel de Allende, pero mi relación ha mejorado muchísimo con distancia de por medio, ¿no? Es una etapa de relación de amor y de cariño, y de comunicación y de comprensión y de apoyo, pero habiendo mucha distancia de por medio. Y esto, Diego, yo lo descubrí cuando tenía 2 años de abstinencia, ¿no? Cuando yo estaba aquí en San Miguel hace bastantes años, yo creía que yo no podía regresar a mi ciudad de origen, Ensenada, porque pues había mucha gente, muchos amigos, el ambiente no era el adecuado, yo corría mucho riesgo y por supuesto que pues yo creía que no era lo mejor para mí Ensenada, pues, ¿no? Por mis amigos, por las fiestas, por mi edad, por los riesgos. Y a medida que fui aprendiendo y conociendo sobre este padecimiento y la responsabilidad y los factores que la desarrollan, entendí que finalmente lo que me estaba permitiendo recuperarme es estar lejos de ese sistema, ¿no? Que es un sistema donde favorece o facilita que el pensamiento adictivo, que la conducta adictiva continúe viva, pues, ¿no? Entonces, esto lo descubrí porque, por supuesto, que empecé a hacer cosas diferentes, ¿no? Y también entendí que si bien siempre me recargo mucho en la familia y le doy su parte responsable en todas mis pláticas y en todas mis ideas, también entiendo que es un tema de inconsciencia, pues, ¿no? O sea, que este sistema funciona de una manera inconsciente y que esta es una enfermedad que no tiene culpables, que es una enfermedad que tiene responsables, ¿no? En tanto, la familia tiene su responsabilidad, pero no su culpa, y creo que esa es la parte que diferencia una cosa de la otra, ¿no? Entonces, no se trata de señalar a la familia o al sistema, no funciona bien, ustedes tienen la culpa, facilitan, proveen, resuelven, sino es, bueno, esto que yo estoy haciendo no está ayudando a que mi familiar, pues, madure, ¿no? Desarrolle actitudes y aptitudes adultas. Y siempre se lo he comentado a los familiares, pues la mejor forma de ayudarlos es atendiéndote
a ti, pues, ¿no? Todos estos vacíos, todas estas dificultades, todas estas experiencias de vida, todos estos duelos, todos estos traumas y todo esto que conforma la codependencia, al igual que la enfermedad de la adicción, nada más que con un síntoma diferente, ¿no? El adicto consume sustancias, el codependiente, en alguna ocasión dijo un paciente, consume personas, ¿no? Pero finalmente, pues los orígenes son muy similares, pues, ¿no? La estructura familiar y lo que hablábamos el otro día, todo lo que está por debajo del iceberg, pues, ¿no? Dice Tversky que pues lo único que diferencia una de la otra es nada más el síntoma, pues el consumo de sustancias y el consumo de personas, ¿no? Entonces, si realmente yo quiero ayudar a mi familiar, pues es revisar mi propio proceso, hacerme responsable, atenderme, y eso es mucho de lo que yo puedo hacer, pero esa es la parte, pues, complicada, ¿no? Porque, pues, evado todos estos eventos o situaciones complejas a través de volcarme en el otro, ¿no? Me abandono a mí para poner toda mi atención sobre el otro, evitando a toda costa o evadiendo a toda costa la responsabilidad de mi propia vida, y que finalmente eso es lo que necesita mi familiar, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que, pues, que lo que necesitan los hijos es a padres felices, pues, no a padres extremadamente atentos, sino es ver por nosotros, trabajar en nosotros, y eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Y no padres sacrificados, pues, ¿no? Entonces, fíjate que a veces con algunos ajustes, Diego, como establecer límites pequeños, por muy complicado que sea, las probabilidades de éxito en los tratamientos funcionan muchísimo. Este paciente que tiene tantos años intentando recuperarse y que está en este estado de inmadurez y que tiene algunos otros padecimientos mentales y que no se sabe cuidar, hay que cuidarlo, ¿verdad? En conjunto, en comunidad, o sea, 20 personas lo tienen que cuidar, porque si le dejas unas galletas, se las come, aunque tenga indicación de no comerlas, pues, ¿no? Y se las come y le preguntas y te dice, yo no me las comí. Entonces, a ese nivel. Y cuando su sistema, con todas las complicaciones del mundo, hace pequeños ajustes, como establecer pequeños límites que han ellos aprendido a través de muchos tropezones, por supuesto que se han logrado cambios muy positivos, y creo que eso es lo que nos mantiene a nosotros con toda la esperanza de que la recuperación es posible, pues, ¿no? Yo aquí no estoy desahuciando a nadie, pero sí con todos estos obstáculos que tiene el paciente para recuperarse, individuales, de contexto y familiares, pues por supuesto que pues está algo complicado su panorama, pero creo que lo platicamos con los pacientes, pues, ¿no? Si de algo estamos seguros en nosotros como equipo y como institución, es que la recuperación es posible, y que si bien no podemos controlar el contexto ni tampoco el sistema familiar, es responsabilidad tanto de nosotros como institución como del paciente, pues trabajar en su propio proceso, ¿no? Y que se haga responsable y que se asuma responsable de los resultados que tenga de ese proceso, ¿no? Entonces, esa es parte del tratamiento que nosotros ofrecemos, ¿no? Derribando este principal obstáculo, que es la inmadurez emocional de cada uno de nuestros pacientes, que a veces me preguntas, oye, ¿qué edades tienen ahí? O preguntan los familiares, ¿qué edades tienen? Le digo, mira, hay pacientes de 50 años que se comportan como de 15, hay pacientes de 18 que se comportan como de 40, le digo, ahora sí que la edad no es un factor que nos dé mucha información, pero el tratamiento sí empuja o busca empujar a los pacientes a desarrollar esta madurez emocional, ¿no? Entonces, pues, como parte de lo que nosotros buscamos a través del desarrollo de la madurez, pues es asumir la responsabilidad, ¿no? Si bien no es mi culpa haber desarrollado esta enfermedad, pero sí soy hoy responsable de lo que sucede aquí y en adelante, ¿no? Pensando, siguiendo en el mismo orden de ideas de los obstáculos, ¿tú qué te has encontrado a la hora de justamente hacernos responsables? Porque creo que es un mensaje que nosotros damos constantemente a los pacientes, a los familiares, en las mismas pláticas. ¿Tú qué percibes que le impide a la persona decir,
colocar en otro sitio el interés, ¿no? Y lo hemos hablado, creo, mucho, 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 el tema de el interés, el amor, ¿no? Es que cómo lo voy a dejar solo, cómo no, cómo le voy a cerrar la llave, como esta resistencia a hacer estos cambios, porque pienso, cualquier persona racional puede entender más o menos, decir, bueno, esto es una enfermedad, hay que hacer algo, pero ¿dónde encuentras tú el obstáculo más grande para que una persona cambie? Y pensando pues en quien nos está viendo y escuchando ahorita, ¿no? Que normalmente son personas con adicción y sus familiares. ¿Qué consejo tienes para ellos para decir, bueno, sabemos que es difícil mover, ¿no?, la aguja de un sitio a otro, sabemos que hay mucha resistencia? ¿Cuál dirías que es el obstáculo más grande y qué se podría hacer ante ello? Fíjate, Diego, es conocido en el mundo de los tratamientos que la enfermedad de la adicción se le ha llamado como una enfermedad emocional. Buscamos a toda costa evitar sentir tal vez emociones displacenteras. Tenemos un conflicto en identificar, en reconocer y en expresar lo que sentimos. Y pues lo evitamos o lo evadimos, ¿no? Manteniéndolo muy sencillo, el consumo de sustancias, pues decían por ahí en TV Azteca, ¿no? Pues es evitar o evadir la realidad y pues es básicamente, ¿no? Es no sentir toda esta historia y no querer hacerle frente de una forma inconsciente. Y creo que eso sucede o sea, básicamente o realmente eso es lo que sucede con los familiares, ¿no? Entonces, hacerle frente a nuestros sentimientos creo que es uno de los principales obstáculos que generan toda esta cadena de conflictos, ¿no? Y te lo digo por un ejemplo muy, muy simple. Yo recuerdo que una vez estaba con mi tía y estaba mi sobrino y entonces mi sobrino se cayó y pues mi familia rápido intervino y lo que vi que quiso hacer es evitar que el niño sintiera, ¿no? Entonces yo me percaté de esta situación y le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, es que no quiero que le duela, es que no quiero que llore, es que no quiero que sufre. Entonces, finalmente lo que mi tía en ese momento estaba evitando no era, que si bien también que no sufriera el niño, era ella no sentir lo que sentía al ver al niño llorar, pues, ¿no? Era, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me duela porque él tenga que vivir lo que tenga que vivir, porque yo le dije, ¿y qué tal si el niño, qué tal si mi sobrino necesita sentir el dolor de la caída para aprender, para experimentar y para cambiar? Entonces, con nuestros pacientes, pues sucede básicamente lo mismo, pues, ¿no? Nosotros, los familiares postergan, prolongan muchas veces la adicción o prolongan más bien la recuperación al no querer sentir y hacerle frente a sus propios sentimientos para que el otro aprenda lo que tenga que aprender. Y recuerdo una vez que estaba en una plática y una señora se puso algo intensa la plática porque yo le decía, o sea, ella me decía, es que ¿cómo voy a dejar que mi hijo se vaya a la cárcel? Y yo le decía, pero a lo mejor es lo que tu hijo necesita, irse a la cárcel para aprender. Lo que pasa es que finalmente lo que la señora no quería era experimentar toda esta angustia, todo este dolor, toda esta incertidumbre de ver que su hijo tenía que vivir una consecuencia para aprender lo que le tocaba aprender, ¿no? Y no estoy hablando de una sentencia de cadena perpetua, sino alguna detención por consumo de alcohol. O sea, dejar vivir a mi familiar las consecuencias que tiene que vivir, además de que evito, obstaculizo su propio desarrollo, pues por supuesto que yo de alguna forma evado, pues, ¿no? O evito sentir lo que me corresponde sentir, porque pues no es sencillo tener que dejar que las personas vivan sus consecuencias. Y es algo que nosotros vemos muy común, ¿no? Yo, después de conocer a nuestros pacientes y ver que, oye, pues estuvo en la cárcel y tuvieron que pagar tantos miles pesos de fianza, tuvieron que darle mordida al periódico, tuvieron que sobornar a la persona dañada, una universidad, otra universidad, o sea, la cantidad de situaciones y de
cuestiones que resolvieron, que protegieron y que evitaron que la persona llegara a, pues, al desarrollo o la comprensión de que lo que estaba haciendo estaba mal, pues, ¿no? Entonces vamos instalando en nuestros familiares, por no querer hacernos responsables de nuestros propios sentimientos, pues esta idea de que el mundo se resuelve de la manera más fácil, pues, ¿no? Y que es un pensamiento muy infantil. Y es lo que nosotros vamos descubriendo en nuestros pacientes, ¿no? Paciente de 40 y tantos años que tuvimos hace poco y pues verdaderamente le hacía frente a la, a la vida, perdón, con berrinches como un niño de 8 años, pues, ¿no? Y creo que hemos compartido esa experiencia, ¿no? Ver a una persona de 40 y tantos años hacer berrinches hacia la vida como un niño de 8 años. Entonces, cuando tú conoces el sistema familiar y es, no le quiero hacer frente a mis propios sentimientos y establecer los límites, hacer los cambios o dejar que la persona viva lo que tenga que vivir por no querer yo sentir lo que tengo que sentir, pues tengo como resultado una persona de 40 años, de 50 años, que se comporta como un niño, ¿no? Entonces, digo, no sé si con esto respondo a la pregunta, pero finalmente es esta evasión, ¿no? de los sentimientos y aprender a identificar y expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Esta gestión emocional. Y creo que va muy de la mano con esto que mencionabas al principio, de que pareciera que una vez que se toma la decisión de entrar a tratamiento, pareciera que todo se resuelve, ¿no? Pareciera que ya no, como que la responsabilidad del familiar era casi, y a lo mejor la palabra es medio provocadora, pero llevar a la guardería, pues, ¿no? Claro. Casi como este castigo, ¿no? De si no dejas de hacer esto como un niño, entonces te voy a llevar a esa clínica con esas personas, ¿no? Y que creo que la resistencia de repente se da en que pues no es una guardería lo que hacemos, ¿no? No es un lugar donde vamos a contener a alguien para que, como una consecuencia, como un castigo hacia su comportamiento inapropiado allá afuera. Y que creo que es una de las cosas, no estés de acuerdo, de lo que más le pega a las familias a la hora de escucharlo, pues, ¿no? Tienes que hacer cosas tú también, ¿no? Y es como no sé si lo ubicas como un obstáculo también, pero yo lo veo como algo bien fuerte. Incluso se interrumpen tratamientos justo por eso, ¿no? De, pues a mí no, yo nomás quería dejarlo aquí, no quería que me dijeran a mí que hiciera cosas o que hiciera cosas, sino resuélveme este problema, pues, ¿no? Me saca la lengua el niño y necesito que aprenda a comportarse. Claro, arréglenmelo, ¿no? Como si fuéramos un taller mecánico y entonces si el paciente no se arregla o si la persona no se arregla, pues el taller es el que no sirve. Pero pues las recomendaciones que le hemos dado a la persona que controla el vehículo o a la persona, pues no las sigue. Y eso, pues por supuesto que es algo que vemos muy común, ¿no? Entonces, esta falta de compromiso que tienen los familiares con su proceso. Y es curioso porque cuando tengo la oportunidad de hablar con los familiares y que están en este periodo de supresión, ¿no? Cuando no tienen la información sobre el paciente y que me toca en algunos casos atenderlos y parece un alcohólico en abstinencia, pues, ¿no? Un adicto que está persiguiendo su sustancia y es como, ¿cómo está? Ya comió, durmió bien. Y le digo, oye, pero, a ver, es que tiene 43 años la persona, o sea, yo creo que tiene la capacidad de resolver. Entonces, esta angustia que si bien no es confrontar al familiar en ese momento, pero sí es aprender y seguir aprendiendo sobre los padecimientos de los familiares, ¿no? Entonces, toda esta atención volcada sobre el tratamiento y los resultados del paciente, cuando tú los diriges hacia su persona, es cuando, pues en ese momento yo llamo y se termina la llamada, ¿no? Cuando el paciente está muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Verdad? ¿Estás yendo a grupo? ¿Estás yendo a terapia? Yo estoy leyendo mi reflexión diaria, pero ¿quieres resolver 50 o 60 años de una forma de vida, de una construcción de realidad, de un estilo de pensamiento, de un padecimiento como es la codependencia, leyendo un párrafo al día? Pues es algo más complicado que eso, pero cuando tú diriges esta atención hacia su propia vida, en ese momento se termina la llamada, se le terminan las dudas y en ese momento
retomando lo que mencionaba hace rato, te conviertes en el malo, ¿verdad? Oye, ¿cómo te atreves, pues? Si el que está mal es el que me golpea, es el que está ahí adentro, pues. El que se gasta el dinero es el que está ahí adentro. El que pone en riesgo su vida es el que está ahí adentro. No yo. Yo con mis reflexiones diarias estoy muy bien. De hecho, desde que él se fue, aquí no ha habido ningún problema, ¿verdad? Pero obviamente, pues yo percibo esta incapacidad para atender su propia vida. Y tanto es así, pues que hemos visto cómo interrumpen muchos procesos, ¿no? Y lo hemos visto con familiares de, a mí no me importa que no le toque llamada o que no le toque visita, yo necesito verlo. Un señor adulto de 70 años queriendo ver a su hijo de casi 40 años y dices, es una dinámica, pues, de un señor queriendo ver a su hijo en el kinder, pues, ¿no? No me pueden, no importa, yo me voy a ir y necesito verlo antes de irme. Y le digo, pues sí, señor, pero el mensaje que le está enviando a su hijo es, las reglas no funcionan conmigo, pues yo no las voy a seguir y vas a ver que no va a pasar nada. Y ese pensamiento o esa educación, pues ha traído a tu hijo a múltiples consecuencias y hoy está internado, pues, y esa es la responsabilidad que yo le doy a la familia, pues, no es pásame, necesito hacer una videollamada con él, oye, pero hay reglas, no se puede y no se puede. Entonces, al tú establecer un límite a la familia y establecerle un límite al paciente, pues olvídate, o sea, amor y comprensión se fue por la ventana. Tú eres el enemigo número uno. Tú, Diego Lucano, has robado la paz en esta familia. Y de repente ya la dinámica es tú, Diego Lucano, eres el responsable de las penas que nosotros vivimos como familia. Y te dices, oye, permíteme. Justo ayer yo hablaba con una señora por teléfono y le dije, señora, usted vino aquí a la casa, se sentó en la sala, platicamos, usted solicitó mis servicios, nosotros se los dimos y ahora parece que somos el enemigo, pues porque la persona, ¿verdad? Sale de casa y el sol está muy fuerte. Entonces, ¿cómo es posible que el sol en San Miguel de Allende esté tan fuerte y que tu hijo de casi 35 años pues esté bajo el sol? Entonces, ver cómo progresa también la enfermedad familiar y cómo todos estos mecanismos de buscar culpables y de justificar y de evitar a toda costa sentir o atender lo que yo tengo que atender, me llevan de una manera inconsciente, Diego, pues a interrumpir el proceso, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Dámelo, como si fuera un objeto, pues, ¿no? Es un objeto que cumple una función. ¿Cuál es la función del adicto con el codependiente? Es evitar lo que sienta lo que tengo que sentir. ¿Cuál es la función de la droga con el adicto? Evitar que sienta lo que tenga que sentir, evitar o evadir lo que tenga que evadir, ¿no? Entonces, si no me están dejando consumir a mi adicto, a mi paciente, a mi familiar, me lo llevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes, pues, están trayendo más que alegrías, penas, ¿no? Penas a mi familia. Y ese es un trabajo súper complicado, pues, ¿no? Porque es, pues, trabajar con ambos lados y pues no siempre está a esta disposición. Hay muchísima resistencia por parte de ambos y bueno, pues también conocemos nuestras limitaciones, pero como te dije hace rato, ¿no? Mientras la persona esté en ese pizarrón, nosotros nos vamos a hundir con el barco hasta que podamos tener los mejores resultados, ¿no? Bien, Carlos, te agradezco mucho toda esta información que nos compartes. Siempre es una chulada escucharte porque uno aprende mucho, no solamente en cuanto a terminología, sino experiencia y herramientas, pienso. ¿Qué mensaje piensas que sería valioso darle a nuestra audiencia a modo de despedida? Creo que me toca mencionar siempre que yo le digo a los familiares y a los pacientes, esta enfermedad se llama, o este juego se llama sálvese quien pueda. Entonces creo que cada quien asumir la responsabilidad de su propio proceso es finalmente la puerta hacia los mejores resultados, ¿no? Entonces, que el familiar se comprometa de la misma forma que el paciente se comprometa para que cuando uno de los dos flaquee, se canse, lo decíamos hace rato, ¿no?
tal vez en la recta final del tratamiento, porque es muy válido cansarse, dudar, tener incertidumbre, arrepentirse, pero cuando el otro está comprometido, porque finalmente es eso, pues, ¿no? Es un equipo, es un sistema y se trata de que todos rememos parejo y pues cuando uno no puede, el otro poder, ¿no? Pero de una forma adecuada, pues, ¿no? A través de recordarle al otro que es su responsabilidad y que yo no puedo hacer nada por ti, solamente puedo hacer por mí. Y creo que ese sería mi mensaje, ¿no? Que independientemente de si la persona está en tratamiento o no está en tratamiento, lo mejor que podemos hacer para ayudarlos es recuperarnos a nosotros mismos. Y aplica para ambos lados, ¿no? Si el paciente se recupera, así su familia no se comprometa o no haga, por supuesto que influye de una manera increíble a ese sistema, ¿no? Y poco a poco se van haciendo esos cambios y vas transmitiendo este mensaje de que la recuperación es posible, ¿no? Y cuando la familia lo hace y el paciente no, pues es mucho más probable que a través de este sistema tratar de funcionar adecuadamente, pues la persona no le quede otra más que recuperarse, ¿no? Y creo que ese fue tal vez uno de mis casos, ¿no? De que otras personas en algún momento tomaron decisiones por mí cuando yo no tenía la capacidad de cuidarme y de tomar las mejores decisiones, creo que es lo que hoy agradezco infinitamente, ¿no? Y con el tiempo me dio la oportunidad de que los papeles cambiaran, ¿no? Y yo empezar a tomar decisiones que otras personas no tomaban y podernos acompañar, pues, de una forma paralela y pues mejorar obviamente nuestra calidad de vida de una manera importante, ¿no? Te agradezco mucho, Carlos, que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros. Y coincido contigo enteramente, me quedo mucho con esta reflexión del taller, ¿no? De esta idea cosificante del paciente, ¿no? Como esta cosa que está fallida y que hay que arreglar, y que creo que habla mucho justamente de lo que decías al inicio, de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia y que tristemente creo que esta ignorancia nos sale carísima muchas veces, ¿no? En todos los sentidos, pues, ¿no? O sea, no saber aprovechar las oportunidades o los tratamientos o las bondades incluso de hacerse responsables. Pero bueno, te agradezco mucho, Carlos, que te hayas tenido chance de acompañarnos y pues obviamente agradecer a todas las personas que decidieron conectarse el día de hoy y acompañarnos. Aquí estaremos en 2 semanas para una nueva conferencia virtual en Casa Moody Adicciones. Y pues nada, muy bonita noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego.